En más de una ocasión seguramente os habrá ocurrido que delante de una situación complicada oramos, pedimos a Dios que intervenga en esta situación, tenemos altas esperanzas en que Dios va a intervenir en esta situación, pero conforme pasa el tiempo la cosa se complica y llega un punto en el que pensamos, bueno, hasta aquí. Dios ya no va a intervenir porque yo pensaba que intervendría, he estado orando por ello y la cuestión no ha hecho más que complicarse. Ahora ya es demasiado tarde. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Que oramos mientras vemos que hay una salida. Pero hay un momento ya en el que nuestros ojos no ven la salida. Y entonces no nos queda más que resignarnos a lo que parece que va a ocurrir. Pues en el texto que veremos hoy tenemos una respuesta a esta situación. El título de hoy es Dios ratifica su llamamiento dentro de esta serie que estamos viendo, que es Dios libera a su pueblo mediante Moisés. Y mirad, antes de empezar a leer, vamos a recordar cuál es la situación en la que estamos para que entendamos lo que viene. La situación es que Moisés y Aarón habían ido a ver a Faraón para pedirle que dejara ir a su pueblo. Y lo que hizo Faraón es, en lugar de obedecer a lo que Moisés y Aarón pedían, hizo justamente lo contrario. Y lo que hizo fue endurecer el trabajo de los israelitas. Los israelitas, que ahora estaban trabajando mucho más duro que antes debido a esto, saben que es porque Moisés y Aarón han ido a Faraón y han pedido que les liberara de sus trabajos. Ellos lo saben. Y entonces van a Moisés y Aarón y les dicen, mirad, es por vuestra culpa que ahora estamos peor que antes. Si no hubierais hecho lo que habéis hecho de ir a Faraón y pedirle nuestra liberación, ahora no estaríamos tan mal. Pero no solo acusan de esta manera a Moisés y Aarón, sino que además les acusan de hacer esto sin que Dios lo haya querido. Lo vemos en el capítulo 5 de Éxodo, versículos 20 y 21, donde dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de Dios. Por lo tanto, la situación es que el pueblo más trabajado está trabajando más que antes, precisamente porque Moisés y Aarón habían pedido su liberación. El pueblo ha acusado a Moisés y Aarón de que por su culpa ahora están peor. Y Moisés se fija en cuál es la realidad y ve que esto es verdad. Ve que por el hecho de haber ido a Faraón a pedir la liberación del pueblo, ahora el pueblo está mucho peor. Por lo tanto, parece que lo que Dios está haciendo en estas circunstancias no tiene sentido. Dios ha hablado a Moisés de liberar al pueblo. Y lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario. El pueblo ahora está peor que antes. Moisés se da cuenta de ello y entonces le explica a Dios lo que vemos en los versículos 22 y 23 del capítulo 5 de Éxodo, que es el principio de nuestro texto. Y aquí nos dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?
¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Moisés se dirige a Faraón, a Dios, con esta pregunta: ¿por qué haces que tu pueblo todavía esté peor? Yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. He ido a Faraón y le he pedido la liberación. Y lo que está pasando es exactamente lo contrario de lo que tú me dijiste que pasaría. Teníamos que ir a una liberación y estamos yendo a una opresión todavía mayor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque en teoría parece que esto no cuadra. Tal como vimos el domingo pasado, Moisés tenía que haber atendido algo mejor a lo que Dios le dijo, porque Dios le dijo que dejaría ir a su pueblo, pero con grandes prodigios y con mano fuerte. Si Moisés va a Faraón y Faraón sin ninguna oposición libera al pueblo, entonces no es necesaria la mano fuerte ni los grandes prodigios. Si tenía que haber una mano fuerte y prodigios, es precisamente porque se esperaba oposición. Y es lo que Moisés estaba encontrando. Esa oposición de la que Dios ya le había advertido, pero la que, según parece, él no acabó de entender. Podemos ya encontrar, ahora para empezar, algunas aplicaciones para nosotros. ¿Cuántas veces nos ocurre lo que le ocurre a Moisés en este texto? Y es que parece que lo que Dios hace no tiene ningún sentido. Pero no solo no tiene ningún sentido, sino que en ocasiones parece que lo que Dios hace va justamente en contra de sus intereses. Ya no de los nuestros, ya no de lo que nosotros deseamos, sino de lo que sabemos que es la voluntad de Dios, y lo que ocurre va justamente en contra de esa voluntad. ¿Cuántas veces ocurre esto? No vemos esto en la Biblia únicamente en esta circunstancia, sino que recordamos un ejemplo de, entre otros, a Pablo, en el que él va a ir a Jerusalén y él pide a la iglesia que está en Roma: mira, orad por mí para este viaje a Jerusalén, porque después de ir a Jerusalén voy a ir a vosotros a llevaros el Evangelio. Así que orad para que Dios me proteja y para que me dé gracia delante de la iglesia ahí. Esto lo vemos en Romanos capítulo 15. ¿Y qué es lo que ocurre? Pablo va a Jerusalén y ahí le cogen preso. Y sí es cierto que va a Roma, pero va a Roma 3 años después y preso. Y Pablo oraba para que eso no fuera así. La iglesia oraba para que esto no fuera así. Y ir a Roma a llevar el Evangelio no era un capricho de Pablo, era el llamado de Pablo. Él estaba llamado a llevar el Evangelio a los gentiles, a los que no son del pueblo judío, y un lugar especial en ello es Roma. Por lo tanto, Pablo está pidiendo oración por algo que es la voluntad de Dios y que Dios se lo ha dicho a Pablo. Y lo que ocurre parece ir en sentido contrario a lo que Dios quiere y a nuestras oraciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántas veces nos parece que al seguir las instrucciones de Dios, ya no nuestros propios deseos, sino las instrucciones de Dios, las cosas se complican en lugar de mejorarse? Y lo que hace Moisés en esta circunstancia es preguntar a Dios: ¿por qué?
¿por qué está pasando esto? Y fijémonos, segunda aplicación para nosotros en este punto, y es que Moisés debía de saber que iba a haber oposición porque Dios le dijo que sacaría a su pueblo, es cierto, pero con proezas. Y las proezas son necesarias cuando hay oposición. ¿Y cuál es la advertencia que tenemos nosotros? Podemos leer muchas, pero vayamos, por ejemplo, a una advertencia que Pablo la escribe cuando está encarcelado en esta circunstancia que os he dicho antes. Y en Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 10 y 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué uno necesita fortalecerse y por qué uno necesita ponerse una armadura? ¿Porque va a estar plácidamente en una playa caribeña sin ningún problema? Dios nos pediría que nos hagamos fuertes en Él y que nos pongamos una armadura porque no va a haber ningún problema. No. Es justamente lo contrario. El mismo texto afirma: estad firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, debemos de esperar estas acechanzas del diablo. Igual que Moisés podía esperar esa oposición. Sigamos ahora con nuestro texto y veamos la respuesta de Dios a Moisés a la pregunta que le ha hecho. En el capítulo 6, en el versículo 1, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré con Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios no está reprochando a Moisés su pregunta. Él puede entender la pregunta que Moisés hace. Dios entiende cómo Moisés ve las cosas. Y la primera parte de la respuesta que Dios le da es repetirle lo que ya le había dicho. Mira, Moisés, esto te lo dije y sigue en pie. Te lo voy a repetir. Voy a hacer que Faraón deje ir a mi pueblo, pero esto será con mano fuerte. Y Moisés se preguntaría: muy bien, esto ya me lo habías dicho antes, pero ¿sobre qué base estás diciendo que todo lo que me habías dicho sigue en pie? Porque las circunstancias me invitan a pensar lo contrario. Ahora, Dios, me estás repitiendo lo que me habías dicho antes, pero es que las circunstancias son diferentes. Ahora todo ha cambiado a peor. ¿Sobre qué base voy yo a tener firmeza para seguir adelante? ¿Por qué va a seguir todo adelante? Y fijémonos en lo que viene ahora, porque es el centro de la enseñanza de este pasaje y es en lo que nosotros vamos a hacer énfasis. ¿Por qué Moisés debía de seguir creyendo lo que Dios ya le había dicho antes? ¿Por qué? Versículo 2 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Esta es la respuesta que Dios le da a Moisés. La respuesta a ¿por qué afliges a tu pueblo? A ¿por qué me enviaste si todo está yendo peor? La respuesta a esto es: yo soy Jehová. Esa es la respuesta. Si pensamos desde una lógica superficial,
esperaríamos otra respuesta, ¿verdad? Pero la respuesta de Dios es: yo soy Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Dios? Pues fijaros que Dios se está enfocando en el significado, en lo que quiere decir su nombre, el nombre de Jehová. Fijémonos en el versículo 3. Dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y en el resto del pasaje, fijémonos en el versículo 6, dice: yo soy Jehová. Versículo 8, yo Jehová. Por lo tanto, el énfasis sobre lo que Dios está haciendo aquí, algo para remarcar, es sobre su nombre, Jehová. ¿Qué sentido tiene esto? Pues mirad, cuando Dios dice aquí que apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el omnipotente, mas en cuanto a mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, no puede significar que los patriarcas, que Abraham, Isaac y Jacob, desconocían el nombre de Jehová, porque aparece con frecuencia en su historia. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob conocían el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir entonces esto? Pues mirad, es como si Dios estuviera diciendo a Moisés: mira, vas a saber lo que significa que mi nombre sea Jehová. Los patriarcas sabían que yo me llamaba Jehová, eso lo sabían, pero ellos no experimentaron lo que significa que yo me llame Jehová. ¿Y sabes qué, Moisés? Tú vas a verlo. Tú vas a ver por qué yo me llamo Jehová. Los patriarcas experimentaron que yo soy el Shaddai, el omnipotente. Pero ahora tú vas a ver que yo soy Jehová. Vas a vivir el significado de este nombre. Esta es la diferencia. Y los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no habían vivido esto. Y por lo tanto, si ahora Dios está haciendo énfasis en que tú vas a saber lo que significa que yo sea Jehová, tenemos que saber qué significa Jehová. Y Jehová significa literalmente el que es. El que es. Esto es lo que significa Jehová. Y esto nos lleva al hecho de que Dios, de que Jehová no cambia. Él es el que es. Ahora, ayer y mañana. Él no cambia. ¿Y por qué es importante esto para Moisés ahora? Pues mirad, si Moisés estaba dudando de que Jehová iba a llevar a cabo sus propósitos con su pueblo porque las circunstancias se habían puesto peor, lo que debía de saber Moisés es que Jehová es el que es, Él no cambia. Quizá, Moisés, tú podías pensar que las circunstancias iban a hacer que yo cambiara, pero la realidad no es esa. La realidad es que las circunstancias no hacen que Jehová cambie. Jehová es el que es. En Génesis 46, capítulo 4, versículo 3, dice Dios a Jacob: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación, y esto ya había ocurrido. Y sigue diciendo: yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver. ¿A dónde? A Canaán,
que es donde estuvo Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, Dios ya había prometido que el pueblo de Israel volvería a Canaán para estar allí. Así que la respuesta al hecho de todo está yendo al contrario de cómo debería de ir, la respuesta a esto es: yo soy Jehová. Yo no cambio. Yo no cambio. Vamos a ver dos detalles en esta definición. El que es. Explica Sproul como Bertrand Russell. Bertrand Russell es un conocido ateo del siglo XX. Y él explica cómo llegó de repente a ser ateo. Y es que un argumento para creer en Dios es el hecho de decir: mira, todo lo que hay creado, toda la naturaleza, todo el mundo material no ha podido hacerse solo. Toda la perfección que vemos en ello no ha podido hacerse solo. No se ha podido crear solo. Tiene que haber un Dios que lo haya creado. Y esto al principio convenció a Bertrand Russell. Pero después Bertrand Russell leyó otro argumento y dijo: muy bien, si creemos en Dios por todo lo que vemos que Él ha creado, ¿quién ha creado a Dios? Porque Él todavía es más perfecto. ¿Quién ha creado a Dios? Tiene que haber un Dios, todavía más Dios que el que es Dios. Y así entramos en una serie infinita. Y esto hizo que Bertrand Russell se hiciera ateo. Pero fijaros que la respuesta a ello es yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el que es. Y que Jehová es el que es, quiere decir que ha sido siempre. Jehová no ha sido creado nunca. Ni siquiera Dios ha creado a Dios. Dios no se ha autocreado a sí mismo. Esto es una tontería. Esto no puede ser. Esto es absurdo. Yo no puedo creer eso, porque si Dios se creara a sí mismo, entonces Dios tendría que existir antes de existir. Porque si yo voy a crear este micrófono, tengo que existir yo antes de que exista el micrófono. Y luego lo creo. Por tanto, si Dios se hubiera creado a sí mismo, tendría que existir antes que existir. Esto es absurdo. La cuestión es que Dios es el que es porque ha existido siempre. Siempre ha existido. A Él nadie le ha creado, jamás. Y el argumento entonces a favor de la existencia de Dios se vuelve todavía más fuerte. Porque la materia sí que ha necesitado un origen, de ahí la teoría del Big Bang. Los científicos saben que la materia no es eterna. Sí necesita una causa. Pero si Jehová es el yo soy, entonces no necesita una causa. Y Él puede crearlo todo. Así que, primera enseñanza sobre el yo soy. Pero fijaros, segunda. Y esto se entiende mejor, tal y como lo escuché una vez, si lo comparamos respecto a nosotros. El filósofo español José Ortega y Gasset dijo: yo soy yo y mis circunstancias. ¿Os suena esta frase? Yo soy yo y mis circunstancias. Cada uno de nosotros somos lo que somos, no únicamente por quiénes somos, sino por lo que hemos vivido. Si yo me hubiera criado
en una familia rusa, no sería el que tenéis ahora delante. Si yo me hubiera creado en situaciones muy degradadas de delincuencia, no sería el que tenéis hoy delante. Y es más, incluso yo en mis circunstancias, a través de los años, cambio. Soy ahora uno y de aquí a unos años seré otro. Pero mirad, esto no solo yo, sino todos. Esto, absolutamente todos. Todos somos lo que somos, más nuestras circunstancias, que nos condicionan, que nos hacen ser quienes somos hoy. Pero fijaros, esto no le ocurre a Dios. A Dios no le moldean las circunstancias. A Dios no le cambian las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él es Jehová. Porque Él es el que es sin circunstancias. Nosotros somos lo que somos, más nuestras circunstancias, pero Él es el que es sin circunstancias. Y por eso Dios le puede responder, y es una respuesta acertada a Moisés. Mira, la respuesta a tu pregunta de por qué está yendo todo al revés, por qué no se están cumpliendo los propósitos, la respuesta a la pregunta es: yo soy Jehová. Tú ves, Moisés, que las circunstancias están cambiando y piensas que esto va a alterar mis planes. Pero ¿sabes qué? Tienes que saber algo. Yo soy el que soy sin circunstancias. No me afectan, no me mueven, no me cambian, no van a modificar mis planes. Lo que yo te dije en unas circunstancias sigue siendo cierto en otras circunstancias totalmente diferentes e incluso mucho más adversas. Da igual. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy, sin circunstancias. Tú, Moisés, eres el que eres, más tus circunstancias. Y en unas circunstancias favorables, podías pensar que el pueblo iba a salir de Egipto. Pero en unas circunstancias desfavorables, piensas que ya no voy a seguir adelante y que el pueblo no va a salir de Egipto. Esto es falso. Esto te ocurre a ti, Moisés, porque a ti te afectan las circunstancias, pero tienes que saber que a mí no me afectan. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy, sin circunstancias. ¿Vemos ahora la relevancia de esta respuesta? ¿Vemos ahora lo oportuna que es de verdad esta respuesta? Podríamos haber esperado una respuesta en la que Dios explicara punto por punto qué es lo que iba a hacer. Y a lo mejor así Moisés entendía que todo estaba bajo control. Pero Dios quiere que Moisés ejerza la fe. Y para ejercer la fe, lo que tiene que tener es un nombre, yo soy el que soy, y una promesa. Mi pueblo va a salir. Con esto, Moisés, debes confiar. Un nombre, Jehová, yo soy el que soy, sean como sean las circunstancias, yo soy el que soy, y una promesa. Mi pueblo va a salir. Y esto debía de ser suficiente para Moisés para seguir adelante. El llamamiento de Jehová, sus propósitos de salvación, no se van a torcer. ¿Por qué? Porque Él es el que es. Y porque las circunstancias no le van a afectar.
versículo 4 al 8. Aquí dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que yo la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo, Jehová. Dios le recuerda que con Abraham, con Isaac y con Jacob hizo un pacto. Estos patriarcas ya habitaron en Jerusalén, pero habitaron como forasteros, habitaron como extranjeros. Y habitaron como extranjeros expresamente, porque eran ricos, tenían dinero, podían comprar heredades, pero no las compraron. Lo único que compró Abraham fue un lugar donde enterrar a su mujer Sara, y ya está. Ellos estuvieron en esa tierra como forasteros, deliberadamente, y ahora Dios les está diciendo, mira, vosotros vais a ir a esta tierra, pero ahora ya no estaréis como forasteros, sino que ahora esta será vuestra tierra, ahora esta será vuestra heredad. Pero fijémonos en qué circunstancias Dios está diciendo esto. Tenemos a un pueblo oprimido en Egipto, bajo el liderazgo de Faraón, en el imperio más potente de la época en la zona. Y este pueblo estaba siendo esclavo. Por lo tanto, para heredar la tierra, lo primero que tenía que pasar ya era un gran milagro. Y es el hecho de que dejaran de ser esclavos en Egipto. Pero no es todo, sino que después, si esa tierra tiene que pasar a ser suya, tienen que conquistarla. Tienen que echar a los pueblos que hay y ponerse ellos. Para eso se necesita un ejército. Y Dios les está diciendo, mira, voy a hacer esto con vosotros. ¿Con nosotros? Un pueblo que ahora es esclavo en Egipto y que no podemos salir de aquí, y nos dices que nos vas a dar por heredad una tierra en Canaán. Tienen que pasar muchas cosas para que eso sea una realidad. Tienen que pasar muchos milagros para que esto sea realidad. Y Dios dice, ¿queréis tener confianza en que esto va a ser así? ¿Queréis tener confianza en que esto va a ser así? Fijaros cómo envuelve Dios esta promesa. Fijaros cómo envuelve Dios esta promesa para darles confianza. Versículo 6. Yo soy Jehová. ¿Y cómo termina la promesa? Versículo 8. Yo, Jehová. Por eso, por yo Jehová, porque yo soy el que soy, porque las circunstancias no me afectan absolutamente para nada, es que voy a cumplir lo que ya les dije a vuestros antepasados. Vosotros estáis viendo que sois esclavos en Egipto y que no podéis hacer nada en contra de Faraón. Vosotros estáis viendo que la tierra de Canaán está habitada por muchos pueblos y por tanto es imposible adquirirla. Pero ¿sabéis qué es lo que yo veo?
Lo que yo veo es que yo no me inmuto por las circunstancias. Y os lo dije y lo voy a cumplir. Por tanto, yo, Jehová. Esto es lo que necesitaban ellos para poder tener confianza en que estas promesas, aunque parecían imposibles de cumplir, se fueran a cumplir. Y nosotros, a 3.500 años vista de esta historia, sabemos que la historia acaba bien, ¿verdad? Todos aquí sabemos que finalmente el pueblo de Israel salió de Egipto. Y aunque estuvieron 40 años en el desierto, finalmente conquistaron la tierra de Canaán. Que Jehová envió las 10 plagas y que al final todo lo que acabamos de leer se cumplió. Esto lo sabemos. Pero mirad, es fácil ver las cosas de esta manera por el espejo retrovisor. Nosotros leemos este texto y decimos, claro que sí, claro que se va a cumplir. Vais a salir de Egipto y vais a tener la tierra de Canaán por heredad. Pero lo que ellos tenían es un nombre y una promesa. Y en contra, las peores circunstancias que podemos imaginar. ¿Qué es lo que va a pesar más en la balanza? ¿El nombre, Jehová, y la promesa de salir? ¿O las circunstancias? ¿Qué va a pesar más en la balanza? ¿Qué es lo que acabará venciendo? Pues mirad, el versículo 9 nos dice qué es lo que acabó venciendo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Pesaron más las circunstancias. Eran duras. Podemos entenderlos. Pero les pesaron más las circunstancias. Tenían un nombre, Jehová, y una promesa. Y al otro lado las peores circunstancias. Y acabó pesando más lo segundo, las circunstancias. Esto no le ocurre únicamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Que pesen más las circunstancias que el saber quién es Dios. En Juan 11, un texto que también se ha leído esta mañana, os leo unos versículos, simplemente. Trata sobre la resurrección de Lázaro. Y el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra circunstancia igual. Ellas creían en Jesús. Ellas rogaron a Jesús
por su hermano y mandaron a llamar a Jesús. Pero según hemos visto en el versículo 6, Jesús no fue. Se quedó 2 días más. Y entonces Lázaro murió. Y a María y a Marta le ocurre lo mismo que al pueblo de Israel. Jesús, si hubieras estado antes, las circunstancias no eran tan fuertes. Las circunstancias no eran irreversibles. Pero antes. Ahora no. Y María lo mismo. Si hubieras llegado antes. Pero ahora, las circunstancias son tan opuestas que ni siquiera tú, Jesús, puedes hacer algo. Y creían en Él, ¿eh? No estamos hablando de los detractores de Jesús, estamos hablando de los que creen en Él. ¿Cuántas veces nos ocurre esto, verdad? Si hubieras actuado antes. Pero ahora ya es demasiado tarde. Las cosas se han puesto demasiado cuesta arriba. La esclavitud en Egipto es insuperable. Faraón no nos va a dejar. Mi hermano no va a resucitar. Y creo en ti, Dios. Pero las circunstancias se han puesto complicadas para cualquiera. ¿Cuál es la respuesta de Dios a ello? La respuesta de Dios a ello es la misma que dio a Moisés. Yo soy. Sin circunstancias. Las circunstancias te afectan, las circunstancias te hacen ver que esto es imposible, pero ¿sabes qué? Yo soy el que soy. Sin circunstancias. Este es Dios. Este es nuestro Dios. Este es el Dios al que venimos aquí a adorar y a entrar en su presencia. Aquel que lo ha creado todo, aquel que es espíritu, aquel que no necesita que nadie le cree porque existe desde la eternidad y hasta la eternidad y eso no logramos entenderlo. A ese es el que estamos adorando hoy aquí, al que no se afecta por las circunstancias, sino justamente lo contrario, Él crea las circunstancias. Este es nuestro Dios. ¿Y qué va a ocurrir cuando podamos leer tu historia o mi historia? Leemos la historia de Israel, lo que acabamos de leer, versículo 9, y vemos que Israel en esta ocasión le pesó más las circunstancias que yo soy Jehová y una promesa. A Marta y a María les pesaron más las circunstancias que tener al lado a Jesús. Y cuando se lea tu historia y mi historia, ¿qué se va a leer? ¿Qué se va a leer? Porque mirad, el pueblo de Israel no había visto proezas de Dios en aquel momento. Dios había estado con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero el pueblo de Israel en este momento no había visto las 10 plagas. No había visto cómo Dios abría el mar rojo para que pasaran. No había visto cómo Dios había sustentado a su pueblo con el maná en el desierto. No había visto ningún milagro y tenían que confiar en que yo soy Jehová y hay una promesa. Pero nosotros lo hemos visto. No con nuestros ojos, sino que está escrito. Nosotros tenemos mucha más evidencia que ellos de que Dios no cambia a través de las circunstancias. Tenemos mucha más.
¿Y qué es lo que pasará cuando se lea nuestra historia? Delante de una circunstancia, gracias Dios, tenía esperanzas hasta hoy. Pero hasta hoy. Sigo creyendo en ti. Te seguiré siguiendo. Pero las circunstancias se han puesto demasiado cuesta arriba. Y Dios nos sigue diciendo a ti y a mí, yo soy el que soy, sin circunstancias, el que soy. Aunque estemos derrotados por nuestras propias circunstancias, igual que lo estaba María, igual que lo estaba Marta, igual que lo estaba el pueblo de Israel. Él no está derrotado. Él sigue siendo el que es. Versículos 10 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios no cede en su llamamiento. ¿Recordáis el título de la predicación de hoy? Dios ratifica su llamamiento. Las circunstancias se endurecen, pero Dios es el mismo y Él ratifica su llamamiento, y después de haberle expuesto a Dios las circunstancias contrarias que estaban viviendo el pueblo de Israel, Dios dice, seguimos adelante. El plan no cambia, porque Dios ratifica su llamamiento. Bonita historia, ¿verdad? Mirad, en esta historia estamos también nosotros. Esta es la historia de la liberación de Israel de Egipto. Y aquellos que hemos creído en Jesús para salvación, aquellos que hemos reconocido que hemos sido pecadores y que Jesús ha pagado por ellos, por nosotros, estamos en otra historia de salvación, en la que hay otro Moisés, que se llama Jesús. Otro Moisés al que también se le opusieron los poderes de la época. El Imperio Romano se le opuso y su propio pueblo se le opuso. ¿Y qué pasó? ¿Se vinieron abajo los planes de Dios? Yo soy el que soy. Y los planes de restauración, los planes de salvación, siguen adelante a pesar de las circunstancias. Y mirad, nuestro deseo como iglesia es que todos estéis dentro de este camino de salvación. Y algo que aprendemos también es que las circunstancias, sean las que sean, por muy duras que sean, por muy contrarias que sean, no van a torcer estos planes de Dios. Da igual la circunstancia en la que estés. Jehová es el que es y su plan principal es un plan de redención para todas las personas. Estés en la circunstancia que estés, puedes ir a Él para ser redimido. Estuviste y ahora no estás. Vuelve en arrepentimiento y fe. Nunca has estado. Vuelve en arrepentimiento y fe. Estás. Estate firme para no apartarte. Porque los planes de Dios se van a cumplir. Siempre. Se han cumplido en la historia y van a seguir cumpliéndose. Y se cumplieron en Israel. Y las familias salieron de Egipto. Aunque la mayoría de los que salieron no se salvaron.
Mirad, nuestro mayor deseo es que hoy comprendamos que nuestro Dios no se ve afectado por las circunstancias y que lo que quiere es que te unas a este plan de salvación, sean cuales sean tus circunstancias, porque Él no va a cambiar. Pues que Él nos bendiga.